Pero entonces a los levitas no se les dio nada. Pero a cada uno de ellos se les exigió que diera el diezmo a los levitas. Por lo tanto, cuando cada una de las tribus dio el diezmo, finalmente los levitas tuvieron ¿qué? El 100%. Sí, es justo pensar que es más, tuvieron más que todo, tuvieron 110, pero el 10% era lo que uno pudiera llamar el pie del Maví. Era el pie del Maví para, a partir de entonces, de todo lo que ellos dieran a los levitas tenían que separar el 10% para entonces revertirlo en aquellos de las tribus que tenían necesidades apremiantes. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, ellos salieron even, tenían lo mismo. Ahora, sí había un 10% que se convirtió en la base económica para que con ese 10% entonces se levantara un proyecto de beneficencia para aquella gente que en algún momento dado vivieran en necesidad y en crisis. Oiga, y eso era bien serio, ese diezmo de diezmo era bien serio, a tal punto que dentro de los levitas había un grupo de levitas que todos los viernes salían a visitar a toda la gente de la tribu. Dame el diezmo. Echa para acá. Porque era para ellos un deber y una obligación, porque los levitas no solamente tenían el aspecto religioso, el aspecto cultico, el aspecto del salterio, sino que los levitas también tenían la responsabilidad social. Ellos tenían que suplir a la necesidad social del pueblo. ¿Ah? Sí. Oh, sí. Para la necesidad de los demás. Porque a fin de cuentas, dentro de la experiencia de la vida cristiana, óyeme, eso de que yo estoy orando por tu necesidad, sin ayudar al necesitado, eso es una hipocresía religiosa. O sea, la peor hipocresía. O sea, que venga alguien y le diga a uno, mira chico, yo estoy mal económicamente, no tengo con qué defenderme, ¿ah? Estoy orando por ti, no te preocupes, que yo te llevo en mis oraciones. Entiendo que los judíos ese tiempo aún todavía no permite que ningún judío esté en ninguna mala condición homosexual. Bueno, es el ideal. Es el ideal, como es el ideal de muchas naciones, ¿no? Y de muchos pueblos. Lo que pasa es que el jíbaro nuestro, en una reflexión filosófica, determinó que hay peor cuña que la del mismo palo. Y obviamente el mundo se ha degenerado tanto que muchas veces impedimos el beneficio y el logro de los demás. Pero dentro del concepto de lo que es ideal, sí, de lo que es ideal, de hecho, de la única manera que Israel ha podido sobrevivir es precisamente porque, como ellos parten de la premisa que son el pueblo de Dios, pues todo aquel que es parte del pueblo de Dios, pues se protegen, se cuidan, se apoyan y se ayudan, ¿sí? En ese concepto general lo es así. Desde el punto de vista del cristianismo, pues el contexto histórico ha sido otro. La historia nos ha legado otras cosas. Fíjese que en Puerto Rico prácticamente todos somos cristianos, pero tenemos un índice de asesinatos grandísimo. Y si lo fuéramos a traducir en la historia, pues los cristianos están matando a los cristianos. No sé si entienden lo que quiero decir, ¿no? O sea, si alguien escribiera la historia dentro de 200 años y fuera a hablar de la historia de Puerto Rico, va a decir, muchachos, habían unos cristianos que tenían puntos de droga y mataban a otros cristianos que tenían otros puntos de droga. Porque a fin de cuentas, este es un pueblo que se ufana, ¿no? De decir que es
que es cristiano, pero sin conducta cristiana. Cuando cogen vacaciones, ¿Verdad? ¿entiendes? Ahí es que cogen vacaciones para ir a la iglesia. Ya en el capítulo 23 hasta el capítulo 24 lo que encontramos es la exhortación final de Josué a Israel, dándole las últimas instrucciones y obviamente ya para el desenlace final de Josué como líder de Israel. Volvemos de nuevo al dilema de todos los pasajes bíblicos de la Sagrada Escritura, que es la paternidad literaria y la fecha, ¿verdad? Yo voy a ver si en estos 8 minutos que me quedan lo puedo explicar brevemente. Con respecto a la paternidad literaria del libro de Josué, hay teólogos que dicen que Josué fue el escritor. Y volvemos de nuevo, y hay otros que dicen que Josué no fue el escritor. Y empieza entonces la guerra del por qué uno dice sí o por qué uno dice no. Bueno, pues lo primero que van a decir es, oye, pero si ahí cuenta la muerte de quién la escribió. Pues nadie puede escribir su propia muerte. Ni el proceso final del proceso luctual. Pues entonces no puede ser. Entonces ahí empieza, pues obviamente, ese gran conflicto. Entonces, desde luego, pues los que dicen que no fue Josué, entonces pues tienen que producir algún autor. ¿Y quiénes dicen ellos que son los autores? Pues ellos dicen que eran autores que estaban dentro del contexto deuteronomista, porque el sacerdocio de Israel era quien tenía la gran responsabilidad de ¿qué? De escribir el documento. Allí estaban los escribas dentro del sacerdocio, allí estaban los amanuenses dentro del sacerdocio, allí estaban los que transmitían la historia dentro del sacerdocio. Por lo tanto, esos que dicen que Josué no fue, dicen, mira, esto lo escribieron los sacerdotes. Entonces, desde luego, ¿cuál es el otro argumento que utilizan? Dicen, si tú observas bien, en el libro de Josué hay un énfasis desmedido a que hay que observar la ley. Y desde luego, si esto lo hubiera escrito un doctor, decía, no se olviden de las instrucciones de salubridad, ¿verdad? Si hubiera sido un abogado, decía, cualquier problema que tengan, no se olviden consultarme en mi despacho. Pero como lo escriben unos religiosos, pues los religiosos constantemente están diciendo, y aquí hay que observar la ley, aquí hay que guardar la ley. No se olviden del pacto de la alianza, no se olviden que Yahvé dijo que aquí no cabe otro Dios, solamente Él. No se olviden que aquí no se puede permitir un altar que no sea el altar que ya está destinado, ¿dónde? En el sur, en las tierras donde está Judá. Entonces, ese proceso, todo ese proceso, desde luego, da base a muchos de estos teólogos a pensar y a decir que este escrito es el resultado de alguien que recogió toda la historia de Josué, sus dichos, sus hechos, sus acciones, y la expuso para el pueblo de Israel. Desde luego, estos individuos tiran la piedra muy lejos. Y ellos tiran la piedra diciendo que este documento de Josué fue escrito aproximadamente en el año 13 antes de Cristo. Si en el año 13 estamos hablando de 1300 años antes de Cristo. Y fue bajo el reinado de Josías que se escribió. Desde luego, cuando ellos dicen que este libro fue escrito más o menos en ese tiempo, entonces ellos empiezan a hacer sus argumentos. Dicen, mira, las razones por las que nosotros escribimos que fue escrito en ese tiempo es porque aquí hay una comparación muy estrecha de la vida de Josías y la vida de Josué. A tal punto que Josías fue el rey más celoso, más cuidador de la ley de Yahvé. Fue el que restauró el culto.